Bendiciones para todos, bendiciones en este lunes, en esta mañana. Deseamos que tengan una gran bendición. Bendigo a cada persona que llega a este video, a este devocional. Bendigo la obra de tus manos en esta semana, en este tiempo, y espero crezcas en el conocimiento del Señor. Recuerda, la intención de Yara.íntimos es que estas enseñanzas se conviertan en un instrumento dentro de tus devocionales y que te permita, junto con lo que Dios te hable, complementar en tu Biblia y el conocimiento de Dios. Vamos a Juan capítulo 2 del verso 3 al 25, y aquí habla de Jesús purifica el templo, santifica el templo. Es lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos. Y dice el verso 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y a los bueyes, y esparció las mesas de los cambistas y volcó las mesas. Era el celo del Señor. En Mateo 21:13 dice que dijo: la casa de mi padre, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, la religión había vuelto las iglesias algo materialista e inútil. ¿Y qué tal estos tiempos, no? Nos sigue pasando lo mismo. Muchas personas abusan de la fe y la convierten en algo de mercancía, algo de mercader. En el verso 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no lo hagáis. Y esa palabra hagáis en el griego, como dice, deja de hacerlo, no lo hagan más. De la casa de mi padre, casa de mercadeo. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto tú lo puedes leer en el Salmo 69:9, que dice: porque me consumió el celo de tu casa. El Padre tenía un celo santo. Yo no sé si podríamos hablar de la ira santa o del celo santo, y quizás era una combinación, ¿no?, entre esa ira santa, porque reconocía Jesús que no estaban haciendo bien las cosas y que habían convertido la casa de su padre en algo inútil, en algo en lo cual se volvía prosperidad para los demás, pero no en un sacrificio santo y correcto para Dios. ¿Por qué vendían esto al frente del templo? Porque se venía de muy lejos a festejar la Pascua, y pues la gente llegaba a comprar la oveja, la paloma para el sacrificio, o intercambiaban unas monedas especiales que eran la ofrenda para el templo. Entonces aquí podemos comprender lo que está sucediendo. Hay algo que dice en el verso 18, y dice esto: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y recuerden que la palabra está escrita para las personas espirituales, y para poderla entender tenemos que estar en una posición espiritual, ser del Espíritu, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Primero, en Mateo 12:39 dice la Biblia: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos pedían una señal porque en su corazón había adulterio y había maldad, pero Jesús no les iba a dar señal. Y cuando Jesús dice que Él podría levantar este templo en 3 días, estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Tenemos que comprender que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la adoración está en ti. ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? La adoración va en ti. Eres templo, somos templos del Espíritu Santo. 2 Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y también puedes complementar esta parte con Efesios 7 del verso 19 al 22. Nosotros conformamos el templo de Jesucristo.
Tú haces parte del templo de Jesucristo. Busca una iglesia y congrégate, no te dejes de congregar. Busca una iglesia y ve y busca al Señor, y allí con tus hermanos edifica el templo del Señor. También en el verso 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que al tercer día, acuérdense que Dios nos crea en un ámbito de autoridad y nos entrega una autoridad, pero Satanás roba esa autoridad. Jesucristo reconstruye esa autoridad, reedifica esa autoridad, nos da autoridad a nosotros. Al tercer día, en su muerte y resurrección, Él restituye esa autoridad para cada uno de nosotros como hijo de Dios. Su muerte nos restituye esa posición desde el Génesis. Y terminamos con Jesús conoce a todos los hombres. Y cuando tú lo leas vas a comprender que Jesús celebraba la Pascua y se rodeaba de muchas personas, pero él, acá dice en el 25, pero él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Recuerda que Jesús era hijo de Dios y él tenía la plenitud del Espíritu Santo, estaba en él, ¿sí? Por lo tanto, la omnipotencia, la omniscencia y el Dios Todopoderoso, las tres cualidades de Dios estaban en él. Ahí yo te voy a dejar en el estudio esas tres cualidades de Dios para que tú las estudies con los versículos. Entonces quiero orar y quiero pedirle al Señor que levante una iglesia santa, que tu iglesia sea una iglesia santa, no importa dónde te congregues. Ora para que haya santidad en los pastores, en los líderes, en los ministros, para que tú seas santo, para que haya un mover de la gloria sobrenatural. Oro para que haya una gloria sobrenatural en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Bye, hasta pronto, nos vemos mañana. Recuerden, vamos de lunes a jueves con este devocional. Hasta la próxima.